El mercado estaba lleno de ruido, pero el ruido era frío y cruel. Los comerciantes gritaban, los compradores reían y extrañas criaturas alienígenas eran arrastradas en jaulas bajo las luces brillantes. El aire olía a humo y metal. El olor del dinero y el miedo. En el centro de la subasta estaban dos chicas extraterrestres. No eran como los demás. No estaban blindados, no tenían un aspecto fuerte y no eran peligrosos en apariencia. Uno era suave, con ojos tiernos que casi brillaban en la oscuridad. Ella permaneció en silencio, con las manos cerca del pecho, como si intentara hacerse pequeña. La otra era salvaje, sus ojos ardían como fuego, su cabello enredado, su cuerpo tenso como un animal atrapado listo para pelear. Ella sacó sus cadenas y siseó a cualquiera que se acercara demasiado. El subastador gritó y su voz resonó en todo el pasillo metálico. Dos raras hermanas alienígenas, últimas de su especie, espíritu fuerte, linaje puro. ¿Quién iniciará la subasta? La multitud permaneció en silencio por un momento. Entonces estalló la risa. Un gran traidor reptil gritó, demasiado blanda. Esa se romperá si la tocas. Otro extraterrestre con piel metálica señaló al salvaje y se burló. Y esa, mírala. Demasiado salvaje. Ella morderá a su amo antes de obedecer. El subastador lo intentó de nuevo. Son valiosos juntos. Un par. Pero la multitud se alejó. Algunos menearon la cabeza, otros rieron. Para ellos, las niñas no tenían ningún valor. Eran demasiado débiles para servirlas y demasiado salvajes para controlarlas. Los compradores querían trabajadores fuertes, esclavos obedientes o bellezas exóticas que nunca se defendieran. Estos dos no eran más que problemas. Las chicas escucharon las palabras. La suave bajó la cabeza y las lágrimas llenaron sus ojos. El salvaje escupió al suelo, la ira ardiendo cada vez más. Aún así, ambos sentían la misma verdad en su interior. Nadie los quería. Pasaron los minutos. El subastador se enojó. Vamos. Seguramente alguien los tomará. Míralos. Mira su forma. Mira su espíritu. Un precio justo. Cualquier precio. Pero ninguna mano se levantó. No se ofrecieron créditos. La sala volvió a quedar en silencio. El tipo de silencio que parecía vergüenza. El subastador golpeó su bastón contra el suelo. Inútil. Una pérdida de tiempo. Las chicas estaban a punto de ser arrastradas de nuevo a las sombras, donde eran arrojadas las no deseadas. Pero entonces se oyeron pasos, lentos, constantes, diferentes. Un hombre dio un paso adelante desde el borde de la multitud. Él era humano. Los extraterrestres en el mercado se giraron para mirarlo. Los humanos eran raros aquí. Raro y no siempre bienvenido. Sin embargo, este hombre caminaba con tranquila fuerza. Su ropa era sencilla, desgastada por el viaje. Su rostro estaba duro. Sus ojos eran agudos pero no crueles. Se detuvo frente a la jaula. Él no se rió. Él no se burló. Él simplemente miró a las chicas. La suave levantó los ojos tímidamente. La salvaje lo miró fijamente, dispuesta a odiarlo como odiaba a todos los compradores. Pero la mirada del hombre era extraña. No era la mirada de un traidor en busca de una herramienta. No era la mirada de un amo buscando a un sirviente. Fue algo más. Algo que las chicas no podían entender. El subastador se aclaró la garganta, confundido. Humano. ¿Deseas pujar? Son baratos, muy baratos. Pero ojo, no son fáciles. Uno es demasiado suave, el otro demasiado salvaje. El humano no respondió de inmediato. Siguió estudiando a las chicas como si viera algo invisible para todos los demás. Entonces llegó su voz, tranquila pero fuerte. Me los llevo a ambos. Las palabras atravesaron la sala como una cuchilla. La multitud se quedó sin aliento. Los murmullos se extendieron. ¿Ambos? ¿Está loco? ¿Por qué desperdiciar créditos? Él debe estar loco. El subastador parpadeó.
Ambos. ¿Estás seguro, humano? Son problemas inútiles. Nada más que problemas. Los ojos del hombre no se apartaron de las chicas. Dije, me los llevo. El silencio volvió a caer. Incluso la risa se detuvo. Las chicas lo miraron confundidas. ¿Por qué? ¿Por qué alguien los elegiría cuando nadie más lo haría? La suave sintió que su corazón latía más rápido, una chispa de esperanza en la que no quería creer. La salvaje entrecerró los ojos, suspicaz pero extrañamente conmocionada. El subastador, viendo créditos en su futuro, asintió rápidamente. Bien, bien. Tanto para el humano. Él golpeó su bastón hacia abajo. Vendido. Las cadenas fueron desbloqueadas. Las niñas fueron empujadas fuera de la jaula. Se tambalearon hacia adelante, parpadeando con incredulidad. El humano se acercó, su presencia tranquila pero fuerte, como un muro contra la crueldad que los rodeaba. Por primera vez, las dos hermanas estaban fuera de la jaula sin cadenas. ¿Pero eran libres? ¿O simplemente habían cambiado una prisión por otra? El humano se dio la vuelta y se alejó, sin mirar atrás, esperando que lo siguieran. Y lo hicieron. No porque confiaran en él. Todavía no, pero porque algo dentro les decía que esta elección, este momento era diferente. La multitud los vio partir. Algunos susurraban que era un tonto. Otros decían que estaba maldito, pero la verdad estaba oculta. La verdad solo estaba en los ojos del humano y en lo que él había visto cuando nadie más lo hizo. Y cuando las puertas del mercado se cerraron tras ellos, una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Por qué el humano se los llevó? El mercado ya había quedado atrás, pero el recuerdo seguía pesado en el aire. Las muchachas alienígenas caminaban detrás de las cadenas humanas recién retiradas, con pasos inseguros. Los pasillos del puerto espacial eran ruidosos, llenos de luces extrañas y voces extraterrestres. Sin embargo, el humano se movía como si nada de eso importara. Él no dijo nada. Sus botas golpeaban el suelo de metal con un ritmo constante. La suave alienígena mantenía la cabeza baja, temerosa de cada ruido. El extraterrestre salvaje miró a su alrededor. Al desafiar a alguien a mirarla demasiado tiempo. Pero lo que realmente ardía en su mente era el ser humano mismo. ¿Por qué? ¿Por qué los había elegido? Llegaron al muelle de atraque. Un pequeño barco esperaba allí. No era un gran crucero ni un poderoso buque de guerra, pero tampoco estaba roto. Viejo, lleno de cicatrices, pero vivo como su dueño. El humano se giró por primera vez. Su rostro todavía estaba tranquilo, pero sus ojos buscaron los de ellos. Vengan, dijo con voz profunda pero tranquila. Las chicas dudaron. La suave dio un paso adelante, nerviosa. La salvaje se quedó quieta, con los brazos cruzados y la mirada encendida. ¿Por qué? Siseó. ¿Por qué nos llevan? Viste a los demás reír. Sabes que no somos nada. El hombre la observó y luego respondió con palabras que no tenían sentido para ella. Porque no eres nada. Entró en la nave sin decir nada más. Las chicas intercambiaron una mirada. Confusión, duda y algo más. Las siguieron. Dentro, la nave estaba oscura, pero cálida. Las paredes mostraban marcas de viaje, reparaciones remendadas y viejas batallas. El aire olía ligeramente a aceite y metal, pero no a cadenas. Sin jaulas, sin collares, solo espacio. El humano se dirigió a los controles, presionando botones, preparándose para el despegue. La nave rugió, los motores despertaron. Las chicas permanecieron en silencio, con el corazón entre el miedo y la curiosidad. Entonces apareció la comida. Paquetes sencillos, nada fino pero real. Los colocó sobre una mesa sin ceremonia. Come, dijo. La blanda alienígena se sentó rápidamente, el hambre más fuerte que el miedo. Comió con cuidado, como quien no ha comido lo suficiente durante demasiado tiempo. La alienígena salvaje se quedó atrás, recelosa. Veneno.
Ella preguntó bruscamente. El humano la miró. Si quisiera verte muerto no habría pagado por ti. Su tranquila respuesta la desarmó más de lo que la ira jamás podría hacerlo. Lentamente, con la mirada todavía atenta, se sentó y comió también. Por primera vez, el silencio no fue cruel. Era pesado, pero no odioso. La alienígena suave finalmente susurró, con voz temblorosa, ¿por qué nos elegiste? Todos decían que éramos inútiles, demasiado blandas, demasiado salvajes. El humano no la miró. Mantenía la vista fija en las estrellas del exterior. Porque vi algo que ellas no vieron. ¿Qué? Preguntó la salvaje. No respondió. Todavía no. Pasaron las horas. La nave se movía por el espacio. Las chicas encontraron un rincón para descansar. Sus cuerpos aún tensos, sus mentes llenas de preguntas. La suave se durmió, pero la salvaje permaneció despierta, observando, esperando. Cuando el humano creyó que estaban dormidas, fue a la bodega de carga. Abrió una caja cerrada. Dentro había armas, viejas pero cuidadas, blasters, espadas y piezas de armadura marcadas por el fuego. Las tocó como se tocan los recuerdos, con suavidad, pero con dolor. El alienígena salvaje se acercó sigilosamente, silencioso como una sombra. Ella lo vio allí, rodeado de las herramientas de guerra. Sus ojos se abrieron de par en par. No era un simple traidor. Era algo más. Un luchador, un soldado, tal vez un asesino. Dio un paso adelante, encadenada. En su mente, tintineando a pesar de que ya no estaban. ¿Qué eres? Preguntó con frialdad. El hombre se giró. Por un instante, su rostro fue indescifrable. Luego cerró la caja. Alguien que sabe lo que significa ser indeseada. Las palabras la hirieron más de lo esperado. Sintió la ira crecer, pero ya no era pura ira. Estaba mezclada con algo peligroso. Comprensión. El suave alienígena se agitó en su sueño, susurrando en una lengua que ninguno entendía. La humana los miró a ambos, luego al oscuro vacío fuera de la ventana. Se acerca el peligro, dijo en voz baja, casi para sí mismo. La salvaje entrecerró los ojos. ¿Peligro de quién? Antes de que pudiera responder, un sonido agudo resonó por la nave. El radar se iluminó en rojo. Señales enemigas. Naves moviéndose rápido. El rostro del humano se endureció. Nos encontraron. Se acercó a los controles. Sus manos practicaron rápidamente. La nave se movió. Los motores ardiendo con más fuerza. La salvaje se agarró al borde de la mesa, estabilizándose mientras sonaba la alarma. El suave alienígena despertó asustado. ¿Qué está pasando? La voz del hombre era tranquila pero aguda. Como el acero. Cazadores, te quieren de vuelta. Las chicas se congelaron. Sus corazones se aceleraron. La subasta, la risa, la vergüenza. Todo había sido solo el principio. El humano las miró con ojos feroces y firmes. Quédate cerca de mí si quieres vivir. Y con eso, el barco saltó al caos, perseguido por sombras de guerra. El barco se sacudió como si las mismas estrellas quisieran destrozarlo. Las luces rojas destellaron y las alarmas sonaron. La suave alienígena se aferró a su asiento, con los ojos abiertos por el terror. La alienígena salvaje se preparó y clavó sus garras en la mesa. El humano permaneció sentado tranquilamente ante los controles, moviéndose con velocidad y habilidad, esquivando a los cazadores que lo perseguían. Afuera, las naves enemigas se extendían por el vacío como una manada de lobos. Sus armas brillaban, disparando ráfagas de luz que ardían contra los escudos de la nave. En el interior saltaron chispas y el humo llenó el aire. La voz del humano era firme. Esperar. Sus manos bailaron sobre la consola, impulsando la nave hacia picadas y giros salvajes. Los cazadores eran fuertes, pero sus movimientos eran más fuertes. Por un momento, el suave extraterrestre creyó que podrían escapar. Pero la salvaje,
estaba pensando otra cosa. Su corazón ardía. Había estado enjaulada demasiado tiempo, encadenada, ridiculizada y escupida. Ahora, incluso en esta nave, incluso debajo de este humano, ella lo sintió. Todavía prisionero. Sí, no hay cadenas, pero tampoco libertad. Ella no confiaba en él. Ella no confiaba en sus ojos tranquilos, en su extraña amabilidad. Cuando finalmente las alarmas se calmaron, cuando la nave se deslizó hacia una sombra de espacio vacío y los cazadores perdieron su rastro, el humano se reclinó en su silla. Su respiración era constante, pero el sudor corría por su rostro. Estamos a salvo por ahora. Se puso de pie y se dirigió hacia la sala de máquinas, dejando a las chicas solas. El suave susurró, con voz temblorosa. Él nos salvó. La salvaje siseó, sacudiendo la cabeza. Se salvó. Para él somos herramientas y nada más. El suave la miró con tristeza. Quizás estés equivocado. El salvaje no respondió. Ella solo se quedó mirando el pasillo oscuro por donde había ido el humano. Su mente se retorció. La libertad estaba cerca. Ella podía sentirlo. Ella no esperaría a que él los traicionara. Ella lo tomaría. Esa noche, cuando el barco se quedó en silencio, ella se movió. Pasos silenciosos a través del suelo. Ahora no tenía cadenas, pero recordaba cada escape que había intentado en las jaulas. Ella sabía moverse como una sombra. La suave se movió mientras dormía, pero la salvaje le puso una mano sobre la boca suavemente, susurrando, «Quédate quieta. Nos sacaré». La suave sacudió la cabeza con miedo. «No, no es cruel. Por favor». Pero los ojos de la salvaje ardían. Todos los amos son crueles. Tarde o temprano. Dejó atrás a su hermana y se deslizó por el pasillo. La nave zumbaba suavemente, llena de poder oculto. Pasó junto a puertas, junto a luces parpadeantes, hasta llegar a la bodega de carga. El aire era más frío allí, las sombras más profundas. Y entonces lo vio. La caja cerrada. Estaba abierta ahora, medio cerrada, como si el humano hubiera estado allí antes y hubiera olvidado sellarla. Dentro, espadas, blasters, armadura con cicatrices de fuego, armas. Se quedó sin aliento. Este no. Era un traidor, un simple humano. Era un guerrero, tal vez incluso un asesino de muchos mundos. Se acercó, con los ojos abiertos, rozando con los dedos el borde de un blaster. «¿Qué estás haciendo?», dijo una voz detrás de ella. Se dio la vuelta. El humano estaba allí, con el rostro ilegible, los ojos ensombrecidos por la tenue luz. Gruñó como un animal atrapado. «No eres un salvador. Eres un soldado, un asesino. ¿Qué quieres de nosotros?». No alzó la voz. No se acercó. Solo la miró como la había mirado en la casa de subastas. Profunda, firme, inquisitiva. «¿Quieres la verdad?», dijo en voz baja. Ella enseñó los dientes. «Sí, no quiero nada de ti, solo mantenerte viva». Sus palabras la golpearon más fuerte que cualquier golpe. Se quedó paralizada, con la respiración entrecortada. Él pasó junto a ella, cerrando la caja con un clic seco. «¿Crees que la libertad significa huir a la oscuridad?», dijo. «Mira afuera. Los cazadores te buscan. Nunca se detendrán. Solo, morirás conmigo. Podrías vivir». Su pecho se agitaba. Todo su instinto le decía que no confiara en él. Pero algo en su voz, baja, firme y marcada, la hizo dudar. Entonces la alarma del barco volvió a sonar. El radar se iluminó en rojo. El rostro del humano se endureció. Nos encontraron de nuevo. Corrió hacia la cabina. El salvaje lo siguió. Su ira fue olvidada y reemplazada por el miedo. El suave ya estaba despierto, temblando. Los barcos enemigos se acercaron más rápido que antes. Los cazadores habían aprendido sus trucos. El humano gritó, «Espera». El barco se zambulló, se retorció,
pero los cazadores fueron inteligentes. Las explosiones sacudieron el casco. Cayeron chispas. El suave extraterrestre gritó. El salvaje agarró un mango. Dientes apretados. En el radar aparecieron más barcos. Demasiado. La mandíbula del humano se tensó. Sus ojos se entrecerraron. Presionó los botones rápidamente. El barco ruge cada vez más fuerte. Motores que queman más allá de los límites seguros. No podemos escapar de ellos, murmuró. Luego, con una fuerza repentina, el barco se inclinó hacia abajo. Abajo apareció un planeta, oscuro, verde, lleno de tormentas. Se volvió hacia ellos con voz aguda. Agárrate fuerte. Vamos a bajar. El corazón del blando extraterrestre se congeló. La salvaje sintió que el fuego le subía al pecho y el miedo se mezclaba con una extraña excitación. La nave gritó a través de la atmósfera, las llamas lamiendo las ventanas. El metal se quebró y las luces se hicieron añicos. Las chicas se aferraron a las paredes y sus gritos se perdieron en el rugido. Lo último que vieron antes del impacto fue la cara del humano. Tranquilo, intacto, con los ojos afilados como espadas. Luego, oscuridad. El accidente fue violento. El metal gritó contra la piedra. Saltaron chispas. Y el humo llenó el aire. La nave se deslizó por el suelo de la jungla, atravesando árboles antes de detenerse finalmente. Por un largo momento solo hubo silencio. Silencio pesado y aplastante. Luego vino la tos y el jadeo. La suave extraterrestre abrió los ojos y su cuerpo tembló. Su hermana, la salvaje, se levantó, magullada, pero viva. El humano ya estaba moviéndose, revisando los controles, obligando a los sistemas a respirar de nuevo. El barco estaba roto. No podía volar. Aún no. Afuera, extraños llamados resonaron en la jungla. Pájaros extraterrestres, bestias, cosas invisibles. La noche estaba llena de sonidos, pero ninguno de ellos era amigable. El suave susurró, ¿dónde estamos? El humano revisó el escáner con voz monótona. Un mundo salvaje, indómito, pero ese no es el problema. La salvaje entrecerró los ojos. Entonces, ¿qué es? El radar parpadeó en rojo. Los puntos aparecieron uno tras otro. Desembarco de barcos. Despliegue de tropas. Nos siguieron. El humano dijo, los cazadores. Las chicas se quedaron congeladas. La palabra sabía a veneno. El humano se movió rápidamente. Sacó las armas del estuche cerrado y las revisó con manos expertas. Sus movimientos no eran apresurados, sino precisos, tranquilos, como los de un hombre que ya había hecho esto demasiadas veces antes. El extraterrestre salvaje escupió. Así que es verdad. Eres un luchador, no un traidor, no un salvador, un asesino. Él no la miró. Llámame como quieras, pero si no lucho, ambos morirán. La suave tembló y sus ojos se abrieron de par en par. ¿Por qué nos quieren? El humano hizo una pausa y finalmente la miró a los ojos. Porque las cosas raras siempre se casan y porque algunas vidas valen más que los créditos. Al salvaje se le cortó la respiración. La ira y la confusión se mezclan. Ella odiaba sus palabras, pero en el fondo quería creerlas. Entonces vino el sonido. Trueno lejano que no era trueno. Motores, pies marchando, voces transportadas por el viento de la selva. Los cazadores estaban aquí. El humano abrió la escotilla de la nave. Entró un aire frío que traía consigo olor a lluvia y hojas. Quédate cerca, ordenó. Las chicas salieron. La jungla se extendía a su alrededor. Árboles altos brillando débilmente bajo las lunas. Las sombras se movían en la distancia. Ojos observados desde la oscuridad. El salvaje se tensó, listo para correr. La suave le agarró el brazo y le susurró, no me dejes. El humano los condujo a través de espesas enredaderas, con su arma lista. Sus pasos eran silenciosos, cuidadosos.
Sabía moverse por tierras peligrosas. Detrás de ellos, la jungla se iluminó. Fuego, luz, voces gritando en lenguas extrañas. Los cazadores buscaban, se dispersaban, dando caza a las 3 sombras que se movían en la oscuridad. El blando extraterrestre tropezó y su pie encontró una ruta. El salvaje la levantó rápidamente. Por primera vez, su ira se desvaneció y fue reemplazada por algo extraño. Protección. El humano susurró agudamente. Tranquilo. Se agacharon y se ocultaron detrás de un tronco caído. A través de las hojas, los vieron. Los cazadores. Seres altos y acorazados con visores brillantes que portaban rifles que zumbaban con un poder letal. Sus pasos eran pesados, sus movimientos organizados. Estos no eran asaltantes comunes. Estos eran soldados entrenados. La suave alienígena presionó sus manos sobre su boca para evitar gritar. El corazón de la salvaje latía con fuerza y sus garras picaban por luchar. Un soldado dejó de escanear el suelo. Su rayo de luz atravesó la jungla, pasando peligrosamente cerca. El humano levantó una mano, indicándoles a las chicas que no se movieran. Los segundos parecían horas. El soldado se giró, gritó algo con una voz áspera y alienígena y luego siguió adelante. El humano dejó escapar un suspiro. No se detendrán hasta tenerte. No les importa cuántos pierdan. El salvaje susurró. Entonces matémoslos a todos. Los ojos del humano se dirigieron hacia ella. Por primera vez, una pequeña sonrisa sombría tocó sus labios. Bien. Estás empezando a entender. Pero antes de que pudiera hablar más, una bengala se disparó hacia él. Cielo. La luz roja bañaba la jungla. Nos han marcado, murmuró el humano. Los cazadores gritaron y corrieron hacia la señal. El suelo tembló con su llegada. El humano se mantuvo erguido, con el arma en alto. Quédate detrás de mí. Si corres, te matarán. Si luchas a mi lado, puede que vivas. La salvaje enseñó los dientes. Fuego en sus ojos. La suave tembló, pero asintió, agarrando la mano de su hermana. Luego llegó la primera ola. Los disparos de Blaster atravesaron la noche, alcanzando árboles y quemando el aire. El humano se movió rápido, rodando tras una cubierta y disparando con gran precisión. Cada disparo dio en el blanco, derribando a un cazador con una precisión letal. El extraterrestre salvaje no podía quedarse quieto. Ella saltó hacia adelante, con sus garras destellando y su cuerpo convertido en una mancha de rabia y velocidad. Ella golpeó a un soldado, atravesándole la armadura, y luego rodó antes de que los demás pudieran disparar. La suave gritó, pero no corrió. Ella presionó sus manos sobre las heridas del salvaje cuando aparecieron. Una extraña luz brillaba en sus palmas. Energía curativa. El humano lo vio. Él entendió ahora. El suave no era débil. El salvaje no era incontrolable. Eran más. Pero no había tiempo para pensar. Vinieron más soldados. Demasiado. Las explosiones iluminaron la jungla. El humo subía. El aire ardía con fuego y gritos. El humano gritó, retrocedan ahora. Corrieron entre los árboles, esquivando el fuego y tropezando con las raíces. Los cazadores los persiguieron cada vez más cerca. Entonces el suelo tembló con un sonido más profundo. No soldados, no rifles, algo más grande. A través de los árboles, se alzó una sombra enorme, una bestia de guerra, acorazada, brillante, con ojos llameantes. Los cazadores habían desatado su monstruo. El blando extraterrestre se quedó paralizado de terror. El salvaje se quedó mirando en estado de shock. El rostro del humano se endureció y su arma se aferró a su mano. Ya no son solo soldados, rugió la bestia. El sonido hizo temblar el suelo y cargó directamente hacia ellos. La jungla tembló. La bestia de guerra irrumpió entre los árboles, enorme y acorazada, sus ojos brillantes como soles ardientes. Cada paso sacudía el suelo, rompiendo raíces y aplastando piedras.
Su boca se abrió de par en par y filas de dientes afilados goteaban humo y fuego. El suave alienígena se congeló y el terror se apoderó de su cuerpo. El extraterrestre salvaje gruñó, tirando de su hermana hacia atrás. El humano se mantuvo firme, con el arma levantada y los ojos fijos en la bestia. «¡Mover!», gritó. Las hermanas tropezaron detrás de un árbol caído mientras la bestia atacaba. El suelo se agrietó y la tierra salió volando mientras la criatura se lanzaba hacia adelante. El humano rodó a un lado justo a tiempo, y las mandíbulas del monstruo se cerraron de golpe donde él había estado parado. Blaster, el fuego iluminó la noche. El humano disparó una y otra vez, tiros que impactaron la gruesa armadura de la bestia. Saltaron chispas, pero el monstruo apenas disminuyó la velocidad. Rugió y el sonido partió el cielo. Las garras del extraterrestre salvaje se clavaron en el tronco. «No morirá, está demasiado fuerte». La voz del humano cortó con fuerza el caos. «Todo tiene una debilidad». La bestia giró la cabeza y sus ojos se fijaron en las hermanas. Con una velocidad aterradora, cargó hacia ellos. El salvaje la empujó. La hermana regresó a su camino, con sus garras listas. Ella gritó desafiante y saltó. Ella aterrizó sobre su espalda, desgarrando su armadura con una fuerza salvaje. Saltaron chispas, pero la armadura resistió. La bestia se encabritó, se revolvió y trató de zafarse. Suave gritó el nombre de su hermana. El humano corrió hacia adelante, disparando a los ojos de la bestia. Un disparo dio en el blanco. El monstruo rugió de dolor y tembló con más fuerza. La alienígena salvaje casi se cae, pero se aferró y sus garras se clavaron más profundamente. El suave alienígena corrió hacia el lado del humano. Sus manos brillaban débilmente. «Estás herido», susurró, tocando la quemadura en su brazo. Una luz cálida se extendió y cerró la herida. Los ojos del humano se dirigieron hacia ella con sorpresa. «Luego volvamos a la bestia. Mantén ese poder, lo necesitaremos». La bestia se estrelló contra un árbol, derribando al alienígena salvaje de su espalda. Ella golpeó el suelo con fuerza y se quedó sin aliento. El monstruo se alzaba sobre ella, con la mandíbula abierta de par en par. «¡No!». El suave extraterrestre gritó. Ella corrió hacia adelante, arrojándose entre su hermana y la bestia. El humano disparó nuevamente y los tiros impactaron dentro de la boca de la criatura. La explosión sacudió su cráneo. Se tambaleó y de su garganta salió humo rugiente. El extraterrestre salvaje arrastró a su hermana de regreso. Por primera vez, sus feroces ojos estaban abiertos por el miedo. «Idiota. Podrías haber muerto». La suave meneó la cabeza. «Mejor yo que tú». El humano se movió rápido, agarrándolos a ambos por los brazos. «No te quedes quieto. Corre». Juntos huyeron hacia la jungla más profunda. El rugido de la bestia siguiéndolo de cerca. Los árboles crujieron mientras el dragón los perseguía. Fuego saliendo de su boca. La jungla estaba llena de peligros. Plantas extrañas alcanzadas con enredaderas espinosas. En las sombras, unos ojos brillantes observaban, pero la bestia era peor que todos ellos. El trío tropezó y llegó a un claro. La luz de la luna caía a raudales, plateada y fría. El humano levantó su arma, listo para la batalla final. La bestia se abrió paso entre los árboles, con humo elevándose de su cuerpo y furia en cada paso. La alienígena salvaje jadeaba y su cuerpo temblaba. «No podemos matarlo, todos moriremos aquí». Los ojos del humano se entrecerraron. «No, lo matamos o nunca abandonaremos este mundo». Él los miró a ambos. «Tu fuego, tu sanación. Juntos. No eres débil, no eres salvaje, eres poder». El corazón del extraterrestre salvaje latía con fuerza. El suave tembló, pero algo en sus palabras encendió una chispa en ambos. La bestia rugió y cargó. El humano disparó a sus piernas, ralentizándolo. El alienígena salvaje saltó de nuevo, esta vez apuntando a la articulación expuesta.
Sus garras desgarraron profundamente. La sangre derramada, negra y humeante. La bestia aulló. La suave alienígena levantó las manos, susurrando palabras que nadie entendió. Un resplandor rodeó a su hermana, dándole fuerza y estabilizándola. Juntos lucharon. El salvaje cortó. El humano disparó. El suave sanó y guió. Golpe a golpe hicieron retroceder a la bestia. Sus rugidos sacudieron al caballero, pero aparecieron grietas en su armadura. Las heridas sangran más con cada golpe. Finalmente, el humano gritó, «¡Ahora!». El salvaje alienígena golpeó su garganta con todas sus fuerzas. La suave derramó su luz en la herida. La bestia gritó y el resplandor estalló en su interior. Luego se derrumbó con un estruendo que hizo temblar la tierra. Silencio. Las hermanas cayeron de rodillas, jadeando. El humano se quedó de pie junto a la bestia caída, con el arma todavía levantada, hasta que estuvo seguro de que no volvería a levantarse. Por un momento, ninguno de ellos habló. La propia jungla parecía contener la respiración. Entonces el suave extraterrestre susurró. «Lo hicimos». El alienígena salvaje miró sus manos cubiertas de sangre y fuego. «Lo matamos juntos». El humano bajó su arma. Sus ojos, habitualmente duros, se suavizaron por primera vez. «Ahora lo ves, no eres inútil. No eres nada. Estás vivo». Las hermanas lo miraron fijamente. Algo cambió en sus corazones. El miedo y la ira se funden en algo nuevo. Algo peligroso. Confianza. Pero la noche no había terminado. El suelo tembló otra vez. Esta vez no de la bestia. Las luces se elevaron en el cielo. Desembarco de barcos cazadores. Más soldados ingresan a la jungla. La mandíbula del humano se tensó. Ellos saben dónde estamos. El alienígena salvaje se mantuvo erguido, con el fuego todavía ardiendo. «Déjalos venir». La suave tembló pero levantó sus manos ligeras. «Lista. Lucharemos de nuevo». El humano asintió. Entonces esto es solo el comienzo. Sobre ellos el cielo ardía con los motores de los cazadores. La verdadera batalla apenas había comenzado. La jungla brillaba roja bajo los barcos de caza. Los motores rugieron arriba. Las ramas temblaron y las sombras se extendieron por el suelo como garras. La suave alienígena se aferró al brazo de su hermana, con el corazón latiendo con fuerza. La alienígena salvaje mostró los dientes. El fuego aún ardía en su interior por la pelea con la bestia. El humano se paró entre ellos, con el arma levantada y los ojos escudriñando el cielo. «Están llegando en grandes cantidades», dijo. Su voz era tranquila, pero había acero en ella. «Esto no será como la bestia. Son soldados entrenados y despiadados». El suave susurró. «Entonces moriremos». El salvaje gruñó. «Aún no». El humano se giró y cruzó miradas con ambos. «Escúchame. No eres débil, no eres salvaje, ya no. Conmigo puedes luchar. Conmigo podrás sobrevivir». El suave tembló. El salvaje se burló. Pero en el fondo ambos lo sentían. El extraño peso de sus palabras. Entonces la jungla explotó en fuego. Las tropas salieron de los barcos de desembarco, blindadas y armadas, con sus rifles brillando en la noche. Sus voces eran agudas y sus órdenes crueles. «Encuéntralos, matar al humano. Tomad a las chicas con vida». Las garras de los alienígenas salvajes se flexionaron. «Déjalos venir». El humano meneó la cabeza. «No. Luchamos inteligentemente. Luchamos juntos». Los condujo hacia la jungla más espesa, moviéndose como una sombra. Las hermanas la siguieron con el corazón acelerado. La suave tropezó, pero la salvaje la agarró de la mano y la arrastró. Pronto llegaron al borde de un acantilado y la jungla descendía hacia un valle profundo que brillaba con extrañas plantas azules. El humano se detuvo. Estudió el terreno y luego se volvió hacia las hermanas. «Ponemos trampas. Los desangramos antes de que nos desangren». La alienígena salvaje inclinó la cabeza,
curiosa. Trampas, le mostró el humano. Cortó vides, arrancó ramas y colocó piedras. Se movía con habilidad. Cada movimiento practicado. La salvaje lo copió rápidamente, sus manos rápidas, sus instintos agudos. Ella empezó a entender lo que quería decir. La fuerza no era solo garras y rabia. El suave observaba inseguro. Sus manos brillaban débilmente. Ella no era una luchadora. Pero cuando el humano se cortó la palma con una piedra afilada, ella dio un paso adelante sin miedo. Ella presionó sus manos brillantes contra su herida, sellándola. El humano la miró fijamente a los ojos. Ese don tuyo, nunca lo llames debilidad. Es más poderoso que cualquier arma que tenga. El corazón del blando extraterrestre se estremeció. Nadie jamás le había dicho tales palabras. Antes de que pudiera responder, llegaron los cazadores. Las luces atravesaron los árboles. Botas pesadas aplastaron la tierra. El primer escuadrón llegó rápido, escaneando el terreno. Entonces se rompió una trampa. Un soldado fue arrojado al aire, enredado entre las enredaderas. Otro cayó en un pozo rodeado de ramas afiladas. Los gritos cortan la noche. El extraterrestre salvaje saltó, haciendo brillar sus garras. Ella atravesó la armadura, moviéndose más rápido de lo que sus ojos podían seguir. Ella era fuego, salvaje y feroz. Pero ahora su ira tenía un propósito. El humano disparó desde una posición protegida. Cada disparo era preciso. Los soldados cayeron uno tras otro y sus visores brillantes se hicieron añicos. La suave se quedó cerca, su luz curaba las quemaduras, detenía la sangre y los mantenía de pie. Su corazón se aceleró, pero ella no corrió. Por primera vez, ella se paró en el fuego y no se escondió. Los cazadores eran fuertes, pero los tres juntos eran más fuertes. El salvaje luchó con furia. El humano luchó con habilidad. El suave los sanó y los guió, manteniéndolos vivos. Paso a paso, hicieron retroceder al enemigo. Pero entonces la jungla volvió a temblar. Una segunda ola avanzó. Decenas de soldados más, demasiados. La mandíbula del humano se tensó. Retroceder. Corrieron, esquivando el fuego, zambulléndose detrás de rocas y raíces. El extraterrestre salvaje gruñó con frustración. Hay infinitos. El humano gritó de vuelta. Entonces aguantamos. El blando extraterrestre tropezó y una ráfaga le rozó la pierna. Ella gritó y cayó al suelo. Los soldados se acercaron. La salvaje se dio la vuelta y su corazón se detuvo. Ella corrió, con sus garras destellando, y abatió a los cazadores más cercanos. Ella cayó de rodillas junto a su hermana. Levantarse. Pero la suave era débil y su brillo se desvanecía. Entonces apareció el humano, atrayéndolos a ambos para cubrirlos. No te detengas. Ahora no. Una criatura suave se apretó la herida con las manos, obligando a que su brillo se apagara. Apretó los dientes, negándose a llorar. Llegaron más cazadores. El claro se iluminó con fuego. Los tres estaban rodeados, apretujados contra el borde del acantilado. El humano levantó su arma, con la mirada penetrante. No corras más. Aquí estamos. El salvaje gruñó, poniéndose a su lado. Entonces estaré contigo. La voz de la suave tembló, pero sus ojos ardían. Yo también. Los cazadores se acercaron, con los rifles en alto. Su líder dio un paso al frente, con la armadura negra y la voz fría. Entrega a las chicas, humano, o muere. Los humanos sonrieron con soberbia, sombríos e intrépidos. Ya elegí, siseó el alienígena salvaje. El brillo de la suave regresó, más brillante que antes. Los cazadores apuntaron sus rifles. Los humanos susurraron al unísono. Entonces la jungla estalló en llamas. La jungla ardía. Las llamas lamían los árboles. El humo se elevaba en la noche. Y el sonido de la batalla retumbó como un tormenta.
Los cazadores rodearon a la humana y a las dos hermanas alienígenas. Rifles brillando en la oscuridad. Su líder, con armadura negra, levantó su arma con voz fría. Última oportunidad, humana. Entrega a las chicas. El humano se mantuvo erguido, con el arma firme. La alienígena salvaje se agazapó a su lado, con las garras goteando sangre. La suave presionó sus manos brillantes contra su pierna herida, pero sus ojos brillaron con una luz feroz. La respuesta de la humana fue simple. No. Los cazadores abrieron fuego. Rayos de luz atravesaron la jungla. Los árboles explotaron. La tierra se esparció. El aire se llenó de fuego. La humana se agachó tras la cobertura, devolviendo el fuego con gran precisión. La salvaje saltó como un rayo, sus garras desgarrando la armadura, su ira como un arma. La suave se mantuvo cerca, curando quemaduras, levantando a su hermana cada vez que caía. Juntos se movían como uno solo. Los cazadores gritaron, cada vez más numerosos. Pero cada trampa que la humana había tendido, cada raíz y enredadera que la salvaje retorcía en armas, cada brillo que la suave vertía en las heridas, todo cobraba vida ahora. La jungla misma parecía para luchar con ellos. El líder alzó la voz por encima del caos. No pueden ganar. Son 3 contra un ejército. La respuesta de la humana fue otro disparo, que impactó en el hombro de la líder y provocó chispas. La alienígena salvaje rió con furia. ¡Que vengan! La suave susurró, con voz temblorosa pero fuerte. No retrocederemos. Aún así, los cazadores presionaron. Paso a paso, el trío se vio obligado a retroceder hacia el acantilado. El fuego rugía a ambos lados. El brillo de la suave se atenuó. El cuerpo de la salvaje sangró. La munición de la humana escaseaba. El líder levantó el brazo, señalando el golpe final. Acabar con ellos. Docenas de rifles apuntaron. El caballero se congeló. El humano bajó el arma lentamente, no en señal de rendición, sino pensativo. Sus ojos ardían con algo que las hermanas no pudieron interpretar. Tranquilo, feroz, inquebrantable. Se giró hacia ellas. ¿Confían en mí? La salvaje gruñó. No confío en nadie. Pero sus garras no bajaron. La suave susurró, encontrando su brazo con la mano. Yo hazlo. El humano asintió una vez. Entonces lucha conmigo. No como herramientas, no como esclavos, sino como mi tripulación. Los rifles dispararon, pero el trío se movió. El humano rodó hacia adelante, disparando sus últimos tiros con puntería mortal. La salvaje saltó a través de la tormenta de fuego, sus garras derribando soldados más rápido de lo que sus ojos podían seguir. El brillo de la suave brilló con más intensidad que nunca, formando un escudo de luz a su alrededor, desviando las explosiones. Los cazadores se tambalearon hacia atrás, conmocionados. Imposible. Pero no era imposible. Era la verdad. La bondad de la suave no era debilidad. La furia de la salvaje no era locura, y las cicatrices de los humanos no eran cadenas. Juntos, eran algo nuevo. La batalla giró. Los cazadores cayeron uno a uno. El líder rugió de rabia, cargando hacia adelante con una espada que crepitaba con energía. Golpeó al humano, golpe tras golpe, haciendo temblar el suelo bajo su duelo. La alienígena salvaje se unió, cortando con sus garras. La suave gritó. Su brillo, sanándolos incluso mientras la espada del líder cortaba profundamente. La lucha se prolongó hasta que la humana atrapó la muñeca de la líder, forzando la espada hacia arriba. Esto termina ahora con las garras del alienígena salvaje y las suaves. Golpearon juntas con luz. El líder cayó, su armadura destrozada, su visor roto. La jungla quedó en silencio. Los cazadores supervivientes miraron a su comandante caído. Entonces, uno a uno, huyeron en la noche. La batalla había terminado. Las hermanas cayeron de rodillas, jadeando, sus cuerpos temblando.
La humana estaba de pie sobre ellas, su pecho subiendo y bajando. Sus ojos aún agudos pero suavizados ahora con algo diferente. Respeto. La alienígena salvaje lo miró, su fuego tenue pero vivo. Sigues siendo un tonto. Pero aún tonto seguiré. La suave sonrió débilmente, su brillo se desvaneció. Nos salvaste. No, nos salvamos mutuamente. La humana asintió pequeña y cansada. No eres débil. No eres salvaje. Eres mía. Mi tripulación. Las palabras se asentaron en sus corazones, más pesadas que cadenas, pero no crueles. Eran un vínculo, no una prisión. Sobre ellas, el cielo retumbaba. Vendrían más naves, más cazadores. Este mundo no permanecería en silencio por mucho tiempo. El humano levantó la vista, con el rostro sereno. No nos quedamos aquí. Nos movemos. Luchamos de nuevo. La salvaje sonrió con suficiencia a través de la sangre. Bien. No he terminado. La suave apretó la mano de su hermana, susurrando. Juntas. Permanecieron rotas pero erguidas, sus sombras alargadas bajo el cielo ardiente. La guerra no había terminado. Apenas comenzaba. Y por primera vez, las dos hermanas alienígenas no tenían miedo. Eran tripulación. Eran libres.